la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que no ha dejado nada contentos a los taxistas en San Luis Potosí. Yo le agradezco mucho a Óscar de la Rosa, líder del Grupo Alfa Cero, que nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días. Bueno, buenos días y buenos días al auditorio. Buenos días a todo el gremio. ¿Qué es lo que estaba poniendo sobre la mesa ahora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con esto de ampliar la mancha que cubre el uso del taxímetro? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Qué era exactamente lo que les estaba proponiendo? Bueno, ellos en su ignorancia sobre el tema nos platican que la mancha urbana está encerrada dentro del periférico nada más, lo cual obviamente es más falso que una moneda de 2.50. Ellos están totalmente ignorantes del tema, eso es el punto. Pero el otro punto real es que lo que están haciendo es evadir el tema de la piratería. Y ellos dicen que abriendo hasta la zona industrial, hasta la última planta de la zona industrial, el uso del taxímetro, vamos a acabar con el pirataje. O sea, ¿de qué se trata eso? No, ¿cuál es el razonamiento lógico? No lo hay, no existe un razonamiento lógico. A ver, vamos a tratar de dejar todo bien claro. ¿Hasta dónde cubre actualmente el uso del taxímetro y a partir de ahí cómo se cobra la tarifa? Mire, por el lado sur, estamos hablando de lo que es la carretera 57, abarca hasta el eje 122 actualmente. Y estamos hablando del eje 122 hasta el interior, hasta las vías del tren. O sea, todas las plantas que están ubicadas en el eje 122 están dentro de lo que es la mancha urbana. Pero ellos lo quieren expandir prácticamente hasta Laguna de San Vicente. Estamos hablando de después de la General Motors. Estamos hablando de una cantidad exagerada de kilómetros. Y obviamente que ya no hay población ahí. Lo que nosotros entendemos como mancha urbana, la palabra lo dice, es donde hay habitación, donde hay zonas de habitación, donde hay gente viviendo. Lo demás es simplemente zona fabril, no es mancha urbana. Entonces, esto siempre ha sido utilizado por ambas partes, tanto el prestador del servicio como el usuario, de manera convencional, o sea, ponerse de acuerdo en el costo de la tarifa. Eso es lo que está funcionando desde hace muchos años. Y ellos pretenden acabar con eso, pero lo hacen por presión de los industriales, de los empresarios, que quieren de este modo chantajear para seguir usando el transporte pirata. Ellos lo están usando desde hace más de 10 años. No, y la pregunta es ¿En qué afecta al taxismo? Es decir, ustedes han estado peleando precisamente porque no entren estos transportes, digamos que no entran en el esquema del taxismo, a mover las personas precisamente y particularmente a la zona industrial. ¿En qué afecta directamente el hecho de que ustedes estuvieran operando con taxímetro a esta zona? Bueno, hay que ver que por lo mismo que son distancias enormes, el regreso prácticamente sería sin costo, sin ningún costo. O sea, ¿quién va a absorber ese costo? O sea, nosotros tenemos ya calculado con estudios técnicos y todo las tarifas precisamente por eso, viendo que en algunos lugares el regreso es obviamente sin pasaje, porque va uno a dejar un pasaje a la zona industrial, es estrictamente a las horas de entrada, a las horas de salida, pero no en el inter. Entonces, en ese inter vamos a dejar algún empleado, lo que sea, un trabajador, pero nos regresamos sin pasaje. Entonces, ¿cuántos kilómetros nos regresamos sin pasaje? Entonces, ese costo lo estaríamos absorbiendo nosotros. Pero no estamos hablando de que lo estaría absorbiendo el dueño del taxi, sino el operador. De por sí, los operadores están mal pagados. Ahora con esto prácticamente estamos subsidiando a los industriales, no a los obreros ni a los trabajadores, a los industriales. ¿Qué proponen entonces? A final de cuentas, si es al trabajador, porque generalmente estas empresas, particularmente las más grandes, pues tienen sus mecanismos de transporte. Yo diría que si es al trabajador, porque el que va a recurrir al servicio de taxis, al que se le hizo tarde y pidió el transporte de la empresa, al que no tuvo cómo moverse ese día, sí va a ser al bolsillo del trabajador. Yo no creo que la empresa le vaya a decir, se te hizo tarde, te pago el taxi. Sí va a ser al trabajador, pero entonces, ¿cuál es la propuesta que ustedes ponen? Bueno, nosotros presentamos nuestra propuesta al respecto, incluso en algunas áreas como es la zona de la salida a Guadalajara, ofrecimos más. Ellos decían que hasta la colonia Insurgentes, y nosotros lo propusimos hasta Mesa de los Conejos, 500 metros más.
O sea, nosotros sí sabemos en dónde se puede aplicar el taxímetro. Los que no saben son ellos, porque ellos nunca trabajan. O sea, nosotros trabajamos diariamente y es prácticamente el público usuario el que determina esto. Por decirlo, en una colonia nueva, mientras se puebla totalmente, pues se cobra de otra manera. Pero ya cuando hay mucha gente, ya cuando ya está más de la mitad de fincas ocupadas, de casas, pues entonces ya empezamos a cobrar normalmente con el taxímetro, ni siquiera con la necesidad de ponerlo en un plano o en algún documento o en las calcomanías que están en los taxis. Se da de forma natural, la misma gente es la que manda. O sea, nosotros tenemos ese concepto, el usuario es el que manda. Pero ¿cómo le hacemos? Porque tal vez existan, y sabemos que existen muchos taxistas honestos que están efectivamente en estos acuerdos con el usuario y que no existe ningún problema. Pero también los hay quienes caen en los abusos y quienes de pronto pues dejan estas malas experiencias en los usuarios. ¿Cómo le hacemos entonces para poner un orden y que efectivamente pues no se preste a que se vayan a presentar roces entre el usuario y el taxista, en que de pronto el chofer sea el que tenga que enfrentarse a una situación que no está contemplada? ¿Cómo le hacemos para que quede unificado, para que se pueda tener, insisto, un orden y una garantía, que el usuario del transporte que va del punto A al punto B de manera cotidiana, pues ya sepa más o menos cuánto le tienen que cobrar? Bueno, se supone que para eso está la calcomanía en el interior de los taxis, en donde el usuario puede ver el límite. Y también hay un problema aquí de falta de educación para ambas partes. En la ley está establecido, sin embargo hay cosas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes jamás se preocupa por ello. O sea, en la ley está todo. Yo creo que aquí no hay otra más que los funcionarios se pongan a leer la ley, se la aprendan de memoria y apliquen lo que ahí está contenido. O sea, incluso el área de las sanciones, pues también ahí aparece sanciones para todo tipo de conductas irregulares. Y obviamente de parte del usuario también hace falta educación, también hace falta alguna campañita por ahí de decirle al usuario cómo utilizar los servicios públicos, y me refiero en general, no nada más lo del taxi. ¿Qué tendría que estar haciendo entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transporte? Si el camino, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo, no es el ampliar la mancha urbana, no es ampliar el uso del taxímetro, porque no la mancha urbana, esa ya se ha ampliado, sino más bien el uso del taxímetro en los límites de San Luis Potosí. Si esa no consideran que sea la salida, ¿en qué tendría que estar trabajando? En generar los sustentos técnicos, como usted decía, para tomar decisiones particulares en torno a cada uno de los casos, en generar un programa extraordinario. ¿Qué tendría que estar haciendo? Bueno, ellos tienen que estar haciendo lo que ya está contenido en la ley. Lo que pasa aquí, que ellos en este momento están tomando una decisión en forma arbitraria, sin tomar en consideración que existe una figura en la ley que se llama Consejo Municipal del Transporte, otra que se llama Consejo Estatal del Transporte. O sea, no han hecho nada de esto, no han convocado a la gente para platicar. ¿Hace cuánto que no se reúnen? De hecho, ya se había llegado a un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno en ese sentido, ya hasta nos habían fijado una fecha. Sí, que iban a estar periódicamente los meses de trabajo. Nunca se cumplió esa reunión en donde iban a convocar incluso a los medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil, para que ellos también aportaran algunas propuestas. Y jamás se llegó a esto. Quiere decir que ellos en este momento están haciendo las cosas bajo presión y las están haciendo mal porque no hay un consenso, no han logrado un consenso. Ellos están platicando por debajo de la mesa con una gente, otra gente y otra gente, y después nada más nos dicen mentiras que ya fulano y sutano y perengano ya aprobaron, pero no es cierto. O sea, aquí lo que procede, y ya se los propusimos a ellos, es que nos convoquen a todos los actores de esta situación. Y entonces cuando nos convoquen y se lleven a cabo mesas verdaderas de trabajo, entonces se va a tomar una decisión. Y cuando se tome esa decisión, nosotros la vamos a acatar, porque obviamente también sabemos que existe el concepto de democracia. Ya cuando se vota una cosa, aunque no me guste, la tengo que acatar. Es decir, lo que ustedes no están de acuerdo en estos momentos y por lo que no estarían dispuestos a acatar una medida como esta es porque ni siquiera se han presentado los estudios técnicos y porque no se ha llegado a los consensos. Si se tuvieran los elementos sobre la mesa, ustedes estarían de acuerdo con una medida, con la medida que se tome, siempre y cuando se presenten los argumentos. Exactamente, que haya participación de todos los involucrados. Y no nada más que ya manden llamar a unos y les hagan propuestas y les
pongan la zanahoria y el garrote a un lado a ver qué escogen. Obviamente, si el gobierno les dice a los líderes, les vamos a dar concesiones para que acepten esto, ellos oyen la palabra que había surgido, ellos escuchan la palabra concesiones y hasta parece como acto de magia, luego dicen que sí a lo que sea, sin pensarlo. Pero nosotros en Grupo Alfa Cero primero lo planteamos en una asamblea y la asamblea es la que decide qué hacer. O sea, nosotros no nos mandamos solos, pero aquí hay gente que sí se manda sola atendiendo más bien a sus intereses personales. Óscar de la Rosa, líder del Grupo Alfa Cero, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Como siempre que platicamos con usted, nos quedamos con esta tremenda preocupación de que las cosas no se estén haciendo bien desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no solo eso, sino además con este mal sabor de boca, de sentir que no se ha aprendido nada de la experiencia, que a pesar de todo lo que hemos venido transitando, no solo en esta administración, sino en las pasadas, pues no se corrige el camino y no se hacen las cosas. Yo quisiera una oportunidad para aclarar una cosa definitivamente. Sí. Por ahí hubo algún medio que utilizó la palabra amenazan, que nosotros amenazamos con bloquear vialidades. Eso es lo más falso del mundo. Nosotros jamás haríamos eso, no es nuestro estilo. Nosotros convocaríamos al 90% de compañeros que no quieren saber nada de sindicatos ni agrupaciones porque están desencantados, a que nos escuchen, a que entiendan el problema, a que se informen y que sean ellos quienes tomen una decisión. Y si algún día va a haber una manifestación, sería en el despacho del señor gobernador. No tendríamos que ir a dañar a la ciudadanía a las calles, para nada, en lo absoluto. La gente no tiene la culpa de lo que está pasando. La culpa lo tienen los malos funcionarios que no saben gobernar, que no saben hacer las cosas como deberían de hacerlo. Le agradezco mucho, Óscar de la Rosa, líder del Grupo Alfa Cero, que bueno que nos lo aclara, porque efectivamente cuando salen ese tipo de informaciones, obviamente la gente se preocupa y dice, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué me van a afectar a mí? Ojalá y se puedan llegar a los acuerdos necesarios, como siempre lo hemos dicho, y de no ser así, pues ojalá y se tenga también la gestión necesaria para buscar las soluciones sin afectar a los ciudadanos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que nos da de decir nuestra verdad, porque creemos que finalmente la verdad es la que nos hace libres. Muchas gracias, Óscar de la Rosa. Muy buenos días. Al contrario. El líder del Grupo Alfa Cero platicando con nosotros en esta fórmula de la mañana. Bueno, pues así las cosas, ya lo hemos dicho, con una de las secretarías, o mejor dicho, con dos de las secretarías, porque ellos ya llegaron hasta la Secretaría General de Gobierno, ya estuvieron ahí asumiendo algunos compromisos con el secretario general de Gobierno, el parte del gobierno del Estado se asumieron compromisos con los taxistas, y bueno, pues hasta ahora nada se ha logrado solucionar, no se han puesto las mesas de trabajo en funcionamiento, ni por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni por parte de la Secretaría General de Gobierno. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para poner soluciones que nos eviten mayores conflictos? Pues vaya usted a saber. Y mientras tanto, en el desgaste, taxistas, usuarios y bueno, pues en medio de esta historia. Vámonos con más información. Platicábamos antes de la pausa.